Recibamos entonces a Eduardo Loaiza, gerente de Camacollo, Antioquia, para hablar de uno de esos asuntos de la venta de vivienda en el departamento y en el país. Doctor Eduardo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Lina, Sebastián, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos los televidentes. Entra con su cafecito, aromática, ¿qué está tomando? Está calientico. Un buen café colombiano. Desde acá siento el aroma de café que he dicho. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Dicen que sin azúcar es la calidad. Que se disfruta más. Bueno, doctor Eduardo, bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar hablando sobre la venta de vivienda y de propiedad raíz en Antioquia. Claramente son cifras en rojo, decía la Andy esta semana también, el doctor Bruce McMaster, que para el sector de la construcción ha sido un primer trimestre difícil. De hecho, un primer trimestre que hacía 15 años no se veía, al menos en las mismas cifras que estamos teniendo hoy. Entonces, cuéntenos usted, ¿cuál es ese panorama actual de la venta de vivienda en la construcción? Ok, Catalina, el año pasado, el año 2023, en términos generales y a nivel nacional, la venta de vivienda nueva en el país cayó, más a nivel nacional que en Antioquia. En parte porque hubo dos factores. Uno, tasas de interés históricamente altas ya empiezan a bajar significativamente y empieza a cambiar ahí una tendencia. Y en segundo lugar, en los mercados y regiones del país donde se depende mucho de la vivienda de interés social, el mercado de Antioquia es más de clase media. A nivel nacional, el mercado que depende de vivienda de interés social depende mucho del subsidio del gobierno. O sea, es más subsidio estado dependiente. Entonces, a nivel nacional hubo unas caídas mayores que en Antioquia. Y este año menores que lo que traíamos el año pasado. De hecho, ya empieza a cambiar la tendencia y tenemos ya unos 8 o 10 municipios en Antioquia en donde ya empiezan a mostrar cifras positivas. Girardota, la zona de Urabá, El Retiro, Guarne, Marinilla, Sabaneta, Caldas, Itagüí. ¿Por qué? En parte porque la necesidad de vivienda es un tema insustituible. La gente o vive arrimada o en arriendo o compra con crédito. Y el año pasado las disminuciones significa que no se atendió un mercado que está acumulado sin atender y teníamos tasas de interés del 16,5%, 17%. En enero arrancamos este año con el 14%. En la Feria Expo Inmobiliaria en marzo bajaron las tasas de los bancos al 12%. Y ya tenemos entidades financieras con tasas del 10%. Entonces eso vuelve a ser factible y posible que la gente se anime a comprar vivienda, porque comprar hoy sobre planos no es endeudarse. La tasa de crédito que le van a aplicar no es la de hoy, sino en 2 o 3 años al momento que le entreguen la vivienda. Doctor Eduardo, ¿qué tanto impacto tiene el valor de los insumos, por ejemplo, del hierro, del cemento, a la hora de construir y ese impacto sobre ese botón rojo, como lo menciona Catalina, a propósito de lo que está pasando con el sector? Hay 3 grandes componentes de costos de construcción. Uno, la mano de obra. La mano de obra del sector, pues, en unos proyectos, de acuerdo al nivel de área y sobre todo de acabados, unos proyectos pueden tener más componente de mano de obra que otros. Si el salario mínimo sube siempre por encima de la inflación, entonces ya la construcción de por sí tiene unos incrementos superiores a la inflación. Eso, desde el punto de vista de inversionistas, genera algo atractivo porque significa que está asegurado que el que compre en inmuebles va a tener una valorización anual superior a la inflación. ¿Cuál es el análisis que hace Camacollo sobre eso? En el caso, por ejemplo, de la mano de obra, hay proyectos que pueden tener un impacto del 40-45% del costo de la mano de obra de los incrementos en el costo del proyecto de construcción. También los insumos. Tuvimos un pico grande en la pandemia y pospandemia y agravado por el tema de Ucrania, que produce mucho hierro para Europa. Como se quedó Europa sin ese hierro, el hierro que venía para Latinoamérica lo acaparó Europa, entonces se escaseó y en esa escasez el precio sube. Colombia no produce el 1% del acero mundial, o sea, Colombia no pone el precio. O sea, el tema geopolítico tuvo un impacto importante sobre la realidad del sector. Sí, porque genera escasez de insumos y materiales de construcción a nivel internacional. Y hay unos insumos básicos para la construcción, el acero, el concreto. De hecho, en Colombia tenemos muy buena producción de insumos y materiales para la construcción. Pero entonces, mano de obra, otros insumos, sobre todo los internacionales, y el otro componente, la energía. Como la energía ha subido tanto, entonces, por ejemplo, la producción de cemento y concretos, que tiene plantas térmicas para esa producción, entonces tiene un impacto también. Y un cuarto componente, el costo financiero. Entonces, un proyecto de construcción se financia con las cuotas iniciales de los compradores, una parte y el resto tiene que tomar un crédito, una entidad financiera, un banco, y va
financiando, va construyendo y al final paga ese crédito a la entidad financiera con las subrogaciones o los créditos individuales de los compradores. Quien estructuró un proyecto hace 4 años lo estructuró pensando que la tasa de hoy era el 16% y venimos de tasas del 22% de crédito constructor el año pasado. Hoy están 18, 19%. Entonces son componentes. Todos los costos en cualquier actividad económica e industrial se tienen que trasladar al precio, en la construcción también. Ahí la ventaja del que congela el precio cuando compra es porque tiene un plazo para pagar la cuota inicial, se le va valorizando. En cambio, los nuevos costos se trasladan a los precios de las unidades que faltan por vender. Ahí es donde yo veo que se me va valorizando la inversión. Si hacemos una mirada, doctor Eduardo Loaiza, más en detalle de qué está pasando en las familias colombianas cuando toman la decisión de comprar o no una vivienda nueva en este momento en Colombia, ¿qué podríamos decir y qué acciones también está tomando Camacol para hacerle frente a una situación que no se veía hace 15 años? Sí, es muy importante. Uno, a ver, en Colombia tenemos un déficit de más de 1 millón de viviendas nuevas en el país, y en Antioquia de cerca de 192.000 viviendas nuevas que hacen falta. Y cada año se conforman en el país más de 300.000 nuevos hogares que salen a buscar vivienda nueva. Como no la encuentran, salen a buscar vivienda usada. Como no la encuentran, salen a buscar arriendo. Entonces todo se va disparando, porque hay más demanda que oferta, por ejemplo, en vivienda en arriendo. La lonja certificaba que entre el año 22 y 23 los arriendos en el Valle de Aburrá subieron un 27%, más del doble o 2,5 veces la inflación. Entonces, y los arriendos cada vez van a seguir subiendo y la tasa de crédito va a seguir bajando. O sea que quien está viviendo hoy en arriendo, esa familia es hora de que piense que se debe ir pasar a un crédito hipotecario para adquirir su vivienda, porque el arriendo va a seguir subiendo y la tasa de interés y la cuota va a seguir bajando. Entonces, con lo que hoy paga arriendo y menos de lo que pagaría en arriendo en 2 o 3 años, estaría pagando la cuota de su propio inmueble. El esfuerzo es la cuota inicial. ¿Con qué ajusta la cuota inicial las familias? Con las cesantías, las primas de servicio de mitad y final de año, con otro ahorro, con los subsidios de las cajas de compensación de los gobiernos locales o municipales o departamentales o nacionales cuando aplican para familias hasta de 4 salarios mínimos. Y hoy le está pesando mucho el arriendo a las familias. Cerca del 36% de las familias antioqueñas viven en arriendo y tenemos solo el 18% de los inmuebles nuevos que se compran es por inversionistas para arrendar. Entonces, por eso la gente, hay más del doble de la necesidad de inmuebles para arrendar y por eso en parte los precios suben. Impulsado también este fenómeno, doctor Loaiza, por la gentrificación, la llegada también de turistas que hacen que se pague más por el arriendo y los arriendos, pues claramente, ya lo menciona usted, bastante disparados. La venta de vivienda para objetos turísticos, ¿cómo se está comportando? Ya uno ve también en muchas publicidades que se encuentran, vallas, pasacalles, donde se promocionan proyectos que claramente son específicos para venta de vivienda turística. ¿Esto está creciendo más que de pronto la venta de vivienda tradicional o cómo se está comportando ese mercado? Sí, ese mercado de vivienda para rentas cortas, que es sobre todo turistas de días o semanas, está creciendo más que el mercado de vivienda y que otros usos no residenciales. Hay un mercado gigantesco, un filón que está creciendo con poder adquisitivo. El problema, pues los extranjeros no son problema. Es una oportunidad, pero planeada y organizada. Lo que pasa es que nos cogió como ciudad sin prepararnos. Y en el tema inmobiliario y de oferta de inmuebles también. Entonces, ante esa necesidad y oportunidad, mucha gente, en lugar de arrendarle un inmueble a una familia, se lo arrienda a extranjeros y factura 2 o 3 veces. Sí. Hay copropiedades que le dicen, no, es que pusimos multas y ni así, porque la gente dice, no, es que con lo que me paga el extranjero pago la multa y sigo, eso genera un conflicto muy grande. Lo que estamos generando ya, y es el trabajo que hacemos con las administraciones municipales, es tener reglas de juego claras para ver en qué zonas con uso de vivienda, no pues en zonas industriales ni otras, pero con uso exclusivo para rentas cortas, para que hay, entonces las zonas de vivienda son solo para vivienda, no para renta, o combinar, porque eso es lo que genera el conflicto, y eso solo se da en la medida que tengamos oferta suficiente de inmuebles para inversionistas que quieren colocarlo en rentas cortas de días o semanas, y eso ya está generando más oferta. Doctor Loaiza, ¿tenemos de pronto la cifra de en qué proporción está creciendo esa venta de vivienda para renta corta?
en Antioquia. Mientras algunas otras, digamos, la vivienda en general cayó en el primer trimestre un 24-25%, la oferta y construcción de esos inmuebles para rentas cortas puede estar creciendo un 30%. Es lo más dinámico que tenemos. Doctor Loaiza, ayúdenos a entender esto. Hablamos que la tasa de natalidad va en descenso, es decir, cada vez nacen menos niños, pero vemos que la demanda de vivienda crece. ¿Qué es lo que está pasando? Llegan personas de otras ciudades del país, el tema del desplazamiento, las dificultades económicas, o qué ocurre en la ciudad para entender esa dualidad en ese sentido. Y es un tema no solo de la ciudad y del departamento ni del país, es que el crecimiento de los hogares no está atado al número de personas que lo conforman, porque hay hogares unipersonales o hay parejas sin hijos y demandan vivienda. Cada vez vivimos más solos. Pues más individuales. O vivimos más solos o sin con la hijos mascota. Y con perros y gatos. Familias multiespecies. Entonces aquí recibimos cuántas personas solo en Medellín el año pasado extranjeras, cerca de 1.600.000. El país recibió el año pasado más de 5.600.000-800.000 extranjeros. Hace 20 años recibíamos 400.000. O sea, hemos crecido más de 10 veces. Y el país no estaba preparado para ello. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Entonces, cuando decimos que el crecimiento de hogares es de cerca de 300.000 nuevos hogares cada año en el país y en Antioquia cerca de 34.000 nuevos hogares cada año, son personas, hijos que cada vez más jóvenes se van de su núcleo familiar y quieren tener su vida independiente. Se van solos y necesitan un espacio para vivir, o una pareja, no necesariamente que tenga hijos. Con un hijo, 2 hijos o 3 hijos necesitan la misma vivienda. Aquí hay muchos estudiantes del eje cafetero, de Sincelejo, de Montería, de otras regiones del país, necesitan vivienda estudiantil. Hay mucho, aquí con esta dinámica económica y empresarial, es mucha gente, consultores, oferentes, contratistas, proveedores que tienen que venir a atender. Las ciudades de eventos, congresos y convenciones, nosotros tenemos Expo Camacol en agosto, está vendida el 100%. Una feria que vienen 50.000 personas de 45 países. La ciudad se queda cortica en la oferta hotelera. Usted lo dice, la ciudad se queda cortica y ahí es donde uno se pregunta, bueno, por regiones, ¿cómo lo vemos? ¿Cierto? Porque se piensa mucho aquí en Medellín, Valle de Aburrá, pero ese crecimiento, o a dónde le están apuntando ustedes en las regiones a que la construcción de vivienda sea más fuerte. En todas partes, obviamente. Pero hay unas como más destacadas, de pronto Oriente, Urabá. Medellín es el 65% de la población del Valle de Aburrá, entonces tiene la mayor presión. El Valle de Aburrá es cerca del 80% del departamento, tiene mucha presión. El Oriente ha crecido por ahí 6 veces en los últimos 10 años. Ahí está generándose una dinámica importante. El Urabá va a crecer en los próximos 10 años de 600.000 a 1 millón de habitantes, por la dinámica portuaria, logística, claro, internacional. Y eso genera una ciudad del tamaño de Manizales, que hay que hacer en 10 años cerca de 100.000 viviendas. Entonces, y el tema turístico está asociado al suroeste, al nordeste, al occidente, ahí sí en todas las regiones del departamento. ¿No? Es un departamento que está en construcción, que está en desarrollo, que está lleno de oportunidades bienvenidas. Hay que canalizarlos, trabajar muy bien para que los sitios de vivienda no sean un sitio de conflicto y poder generar esa oferta para este tipo de usuarios que es diferente, que es complementario. Bueno, pues doctor Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, gracias por venir también a darnos un poco de tranquilidad en estas cifras que salen como en rojo de manera negativa y comienzan a convulsionar también un poco el sector, pero ya lo vemos claramente, esperanzador su mensaje también. Obviamente viene Expo Camacol, que ya lo mencionó, y que aquí por supuesto también está este espacio abierto para cuando vaya a hacer la feria y nos cuente detalles. Gracias Catalina, Sebastián y Lina. Bienvenido siempre, este sofá dispuesto para hablar de todos estos temas tan importantes, porque yo creo que todos los colombianos tenemos siempre el sueño de tener casa propia. Eso es un propósito de cada uno. ¿Para vivir o por inversión? Así es, sí señor. Y muy atentos también para ver cómo le va en este segundo trimestre del año al gremio. Esperamos que mucho mejor. Esperamos que sí, y eso va a estar muy apoyado con los compromisos que van a quedar en los planes de desarrollo de la Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y de muchos municipios. Una apuesta enorme por metas de vivienda significativas e importantes. Así va a ser.